Pasamos al siguiente punto, el estatuto de la bendición. Ahora sí, porque hermano, si no hay que bendecir, Dios te bendiga, entonces ¿cómo es la bendición? ¿Ves? ¿Cómo se debe hacer la bendición? Ese se llama el estatuto de la bendición en el reino. ¿Qué hace la iglesia evangélica, hermanos, con la bendición? La iglesia evangélica, todo el mundo bendice a todo el mundo. Qué pueblo tan bendecido, ¿no? Yo creo que, hermanos, si alguien anota todos los Dios te bendiga que le dijeron, unos dirían, no, me dijeron 100 veces, porque si saludó a 100 personas en el día, ¿cuánto Dios te bendiga le dijeron? 100 veces. ¿Y usted cree que son las personas más bendecidas? Seguramente no. Eso no tiene nada que ver, hermano, de cuántas veces, cuántas personas le dicen un Dios te bendiga. Eso no tiene nada que ver. Lo correcto en la bendición es seguir los principios del reino. Esto es un estatuto, o sea, una costumbre santa que lo rige la palabra. Uno de los principios importantes es que el mayor bendice al menor. Por ejemplo, ¿quién es mayor? ¿El sacerdote o el pueblo? El sacerdote. Entonces el sacerdote bendice al pueblo. ¿Ves? Otro principio, la bendición no se pide. ¿Qué acostumbran los hijos en este tiempo? Bendición. Cuando los hijos ven al papá, a la mamá, al tío, al abuelo, ¿qué dicen? Bendición. Ajá, ¿qué están haciendo? Pidiendo la bendición. La bendición no se pide. Una cosa es la costumbre pagana, hermano. Otra cosa es la costumbre del reino. Para que nosotros nos acomodemos a la costumbre del reino. La costumbre del reino es la bendición no se pide, la bendición se da. El hijo no le pide la bendición al padre, no la pide. El padre está obligado a dar la bendición al hijo. O sea, es el padre que tiene que salir del corazón del padre, de la boca del padre. Mi hijo, Dios te bendiga. ¿Ves? Es distinto. Ahora, el padre debe usar con cuidado ese privilegio que le dio el Señor. Porque ¿qué padre no quiere que su hijo sea muy bendecido, verdad? Entonces el padre todos los días bendice a mi hijo. Mi hijo, Dios te bendiga. Mi hijo, Dios te bendiga. Mi hijo, Dios te bendiga. Entonces, porque ¿qué padre no quiere que su hijo sea muy bendecido, no? Pero eso tampoco es así. Esto tiene sus reglas, hermano. El principio en el reino es que Dios, el Eterno, solamente se compromete a bendecir a una persona que obedece. Usted tiene 2 hijos. A un hijo le mandó a hacer algo. Mi hijo, necesito que me haga tal cosa. Y no fue. Y como el uno no fue, entonces el otro dijo, no, yo voy, papá. Y fue. Aquí está, papá. Ay, mire, el muchacho se está portando bien. Entonces le volvió a decir al otro, hijo, por favor, hágame esto. Arrugó la cara. Y entonces, no, el otro dijo, no, papá, yo voy. Fue y lo trajo. Entonces, ¿qué hay ahí en ese hijo que está obedeciendo? ¿Qué premio merece él? La bendición. Entonces, ese hijo no tiene necesidad de decir, ¿y papá la bendición? No. El padre del corazón tiene que salir, mi hijo, Dios te bendiga. Pregunto, ¿usted cree que esa bendición el Señor la va a escuchar? ¿Viene bendición para él o no? ¿Lo que yo estoy diciendo va a producir un efecto en el cielo o no? Claro, porque está obedeciendo. ¿Sí me está entendiendo? Si usted tiene 2 hijos, uno desobediente y uno obediente, y usted bendice a los 2, mi hijo, Dios te bendiga, mi hijo, Dios te bendiga, el Señor le va a decir, ¿y usted por qué bendice a este? ¿Ve? ¿Sí me está entendiendo? Así ocurre, hermano, con el pueblo. El sacerdote tiene ese privilegio. Números capítulo 6 al final. El Señor le dio instrucciones a Aarón y a los hijos. Cuando ustedes bendigan al pueblo van a ser así. O sea, incluso el Señor les dijo cómo tenían que bendecir al pueblo. Y les dio la potestad de bendecir al pueblo. ¿Sí? Eso está en Números 6:27, tengo aquí. Pero son como 4 textos de la bendición. ¿Ok? Esa bendición dice... Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendiceré. Ahí está. Esa es la bendición. Dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El resplandor del Señor tiene que ver con ¿qué? Con la santidad. ¿Sabe qué está diciendo? Que la santidad del Señor te sea revelada para que practiques su santidad
y el resplandor de la santidad del Eterno esté sobre ti. La bendición tiene que ver como una promesa y un compromiso del pueblo para vivir en santidad, y una promesa del Señor ¿de qué? De ese brillo también, es llevarlo al pueblo, el brillo de la santidad, ese resplandor. Pero eso se gana ¿cómo? Esa santidad, ese brillo, ¿cómo se gana? ¿A través de qué? De la obediencia. Todo eso es con obediencia, hermano. Pero hay una palabra, hermano, que me llamó mucho la atención, que es la palabra que está al final, la frase que está al final de número 6. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y luego que ponga mi nombre, yo los bendeciré. ¿Sabe qué me está diciendo el Señor? Alexis, yo te autorizo para que bendigas de mi parte, en mi nombre, a todo aquel en quien tú pongas, ¿qué? ¿Pongas qué? Mi nombre. ¿Sí entiende? Supóngase que una persona desconocida llega. Yo no sé si el nombre del Eterno está en él. Yo lo saludo, Dios te bendiga. ¿Por qué tengo que decirle Dios te bendiga? Yo no sé si el nombre del Eterno está en él. Es un compromiso de la bendición del sacerdote, de la bendición sacerdotal. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de colocar el nombre? Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con la mujer cuando entra en el pacto con un hombre? La mujer no recibe parte del nombre del hombre. Mi esposa es de Moncada. Ella recibió parte de mi nombre, ¿sí? Pero para que ella recibiera parte de mi nombre, ella tuvo que entrar, ¿qué? En pacto. ¿Sí entiende? Si no hay pacto, no hay nada. Y un pacto, hermano, de fidelidad. Porque si un varón ve a su esposa desordenada, ¿qué hace? Voy a quitarle mi apellido. ¿Y eso qué? Divorcio, ¿verdad? Claro, nosotros no nos podemos divorciar, pero es lo que hacen los hombres, ¿verdad? ¿Por qué se divorcian? Porque como el hombre diciendo, no quiero más que lleves mi nombre, no quiero que lleves mi apellido. Nos separamos. Bueno, eso tiene que ver con esto que estamos enseñando, hermano. El trabajo de todo sacerdote del Eterno, del sacerdocio del Eterno, es procurar poner el nombre del Eterno en la asamblea a la que él enseña. ¿Cómo pone el nombre? Bueno, le enseña un pacto, le enseña la ley del pacto, que cumplan la ley del pacto, que sean una buena esposa. ¿De quién? Del Eterno. Porque la iglesia está llamada a ser ¿qué? Una esposa fiel del Eterno. Ahora, si nosotros nos vamos al concepto hebreo, usted sabe que el hebreo por sí solo nos da tremenda enseñanza, hermano. En el hebreo la palabra nombre es Shem. Ahora, esa palabra en hebreo tiene varios significados. Significa nombre, por supuesto, pero también sabe qué significa. Significa fama. O sea, el Señor sabe qué quiso decir. Pondrás mi fama en este pueblo. Como diciendo, este pueblo, yo lo voy a bendecir, y la bendición que trae, fama, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque en un tiempo de hambruna, hermano, si unos se mueren de hambre y otros están comiendo, los que están comiendo tienen ¿qué? Fama. ¿Qué hará esta gente que mire? Están comiendo, tienen la provisión. Y todo el mundo habla de esa gente. No, allá, mire, allá, no le falta nada. Yo no sé qué hace, pero allá. Entonces se hace en un pueblo ¿qué? Famoso. La bendición hace un pueblo famoso. Pero la fama también tiene que ver, hermano, con un premio. El Señor nos premia con una fama si nosotros obedecemos sus preceptos, obedecemos sus mandamientos. Si nosotros le obedecemos a Él, entonces Él nos dará fama. Voy a hablar de otra palabra hebrea, que es la palabra Shamá. Y no es casualidad, hermano, que la palabra hebrea Shamá también tenga las dos consonantes. Shimem, Shamá. Esta palabra Shamá, ¿qué significa? ¿Sabe qué significa? Oír. Todo lo que el Eterno le demanda a usted, le exige a usted para darle fama. Dice, oír su palabra, entender su palabra, obedecer su palabra, discernir su palabra. Todo eso son significados de esa palabra, Shamá. ¿Y sabe qué significa también esa palabra Shamá? Significa fama también. Qué casualidad, ¿no?
Estas dos palabras tienen la misma raíz, tienen las mismas consonantes, Shin, Mem. Entonces, si usted oye mis palabras, mis leyes, mis preceptos, si usted entiende mis preceptos, si usted obedece mis preceptos, entonces yo pondré mi nombre sobre ti. Como ocurre lo que le explicaba, ¿verdad? Que el esposo le da parte del nombre a la esposa, entonces ya es demoncada. Y entonces, si yo soy un hombre famoso y a mi esposa no la conocía nadie, ¿usted cree que mi esposa no se va a hacer famosa? ¿Quién conocía a la princesa Diana? Casi nadie. ¿Por qué ella se hizo famosa? Porque se casó con un príncipe. ¿Ve? Porque él, el príncipe, puso su nombre en ella. La escogió para poner su nombre en ella. Así hace el Señor, hermano. Cuando nosotros escuchamos sus mandamientos, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, procuramos entender sus mandamientos, cuando nosotros, hermano, procuramos aprender a discernir sus mandamientos. ¿Para qué? Para guardarlos. Entonces, Él pone su nombre en nosotros. O sea, ¿qué significa poner su nombre? Él me dice, tú eres parte de mí. Y por tanto, ¿qué? Te voy a bendecir. ¿Y cuál es mi trabajo aquí, hermano? Mi trabajo es procurar poner el nombre del Eterno en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que el Señor los pueda bendecir. Y si yo no me esfuerzo por hacer eso, entonces los estaría robando. ¿Sí? Los estaría robando. Porque el Eterno le dice a ustedes, lleven el diezmo. Ese es el salario que yo determiné para el sacerdocio, que está haciendo un trabajo importante, procurando poner mi nombre en ustedes. Pero si yo no me esfuerzo por hacer eso, hermano, entonces los estaría robando. Y ustedes no serían bendecidos. ¿Sí? Entonces, si el Eterno pone su nombre en nosotros, ¿por qué? Porque le obedecemos, porque escuchamos sus palabras. Obedecer es guardar, ¿verdad? Es guardar sus mandamientos. Entonces, Él pondrá su nombre en nosotros y nos bendecirá. Por eso, hermano, ¿qué pasa? Cuando yo veo que una persona escucha la palabra y obedece la palabra, de mi boca se me sale sola, se me sale, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Ve? Y aún si yo no lo digo porque se me olvidó, ¿usted cree que la bendición va a venir o no? Claro, va a venir. Así yo lo diga o no lo diga. Pero es costumbre. Ustedes se recuerdan que los días de reposo yo declaro la bendición sacerdotal en la última oración. ¿Okay? Yo lo hago por costumbre. Pero yo siempre aclaro en la oración, Señor, bendice a los que están guardando, bendice a los que están obedeciendo, bendice a los hijos que obedecen a los padres, bendice a las esposas que se sujetan a sus esposos. Porque si yo le digo, Señor, bendice a las esposas rebeldes que no se sujetan a sus esposos, y me dice, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Yo tengo que tener cuidado con eso. Y por eso es que yo tengo que enseñar a las esposas, sujeten a sus esposos para que usted reciba la bendición. Si no, no va a recibir la bendición. ¿Entendieron, hermanos? Es así, hermano. Y lo demás es pura costumbre pagana. Lo demás no va. Y hermano, y en este país, el pueblo que quede en este país va a guardar estos estatutos, va a tener estas costumbres santas. Y el Eterno va a colocar su nombre y su fama, va a ser famoso al remanente que quede. Le va a dar fama a ese pueblo que quede. Pero va a ser un pueblo ¿qué? Obediente. Que aprendió para que le dé Shem, fama, tiene que aprender Shama, a oír su palabra, a prestar atención. Shama significa también prestar atención a su palabra. Procurar entender. Shama también significa entender la palabra. Shama también significa obedecer la palabra.